Y dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Lo leemos una vez más, dice la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer este versículo, quisiera que pensáramos en la importancia de obedecer a Dios. La importancia de obedecer a Dios. Hermanos, el versículo que hemos leído es un modelo que acompaña a las 7 iglesias en cuanto a la demanda de que el que tiene oído, oiga. Y es que esta iglesia de Efeso era una iglesia que había perdido su primer amor. Y el Señor le habla a través del Espíritu y demanda que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje era para una iglesia local de Efeso, pero tiene aplicación aún en un contexto nuestro. Pues lo que acontecía acá es que la iglesia había caído en un acomodamiento espiritual. Es decir, tenía un pasado quizás con un aspecto positivo, pero había llegado a un decaimiento y el Señor a través de la palabra los exhorta. Y cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no se está refiriendo al oír físicamente, sino que está hablando de oír espiritualmente. Esta misma expresión aparece en las parábolas regularmente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no se está refiriendo a un oír físico, sino a oír espiritualmente. Es decir, a someterse a la voluntad de Dios. Porque al someternos a la voluntad de Dios, entonces va a haber una disposición espiritual. Recordemos que Dios siempre lo que va a juzgar es cuál es nuestra disposición hacia Él. Y cuando Él habla, entonces debe de haber una disposición espiritual. Pero la disposición espiritual nos va a llevar a un discernimiento espiritual. Y cuando hablamos de discernimiento, es escuchar con el corazón y pensar para saber diferenciar lo importante de lo urgente. Cuando tenemos que discernir con el corazón y pensamos para poder diferenciar lo importante de lo urgente, entonces entramos en una responsabilidad. Y cuando entramos en una responsabilidad,
entonces existe un desafío. Y cuando se genera el desafío, entonces hay una elección. Es decir, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, el Señor quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad a su palabra y que oigamos con el corazón y podamos pensar para discernir lo importante de lo urgente. Y cuando definimos lo que es importante de lo urgente, entonces va a haber una responsabilidad. Y cuando hay una responsabilidad, entonces se genera un desafío. Y cuando hay un desafío, entonces hay una elección. Y la elección es, ¿puedo oír o no puedo oír? Si yo digo que oigo la palabra de Dios, pero no hago la voluntad de Dios, entonces no he oído. Cuando tomamos nosotros las decisiones, voy a pensar, ¿es la voluntad de Dios que nos congreguemos? Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, que no tengamos por costumbre dejar de congregarnos, sino que nos exhortemos, cuanto más cuando sabemos que aquel día se acerca. Pero yo puedo escuchar esa porción de la palabra, pero no puedo oírla, porque tengo que discernirla espiritualmente. Y para discernirla, tengo que diferenciar lo que es importante de lo urgente. Y urgente es todo lo que conlleva la vida cotidiana. Urgente probablemente es un compromiso que pude tener a causa de la corriente de este mundo para esta época. Y yo tengo que diferenciar qué es más importante, si un compromiso social, si un compromiso laboral o obedecer la voz de Dios. Entonces, en ese momento yo adquiero una responsabilidad y digo, ¿me congrego o no me congrego? Si no escucho la palabra de Dios, entonces no me congrego, porque estoy bajo mi voluntad, no bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede ser directiva o puede ser permisiva. Y cuando yo digo, no lo voy a hacer, entonces yo escogí lo urgente. Y la voluntad de Dios es permisiva. Y entonces mi responsabilidad se volvió en irresponsabilidad para Él. Porque había un desafío en el cual yo tenía que pagar el precio. Y ese desafío me llevó a una elección, la cual es, ¿voy o no voy? Entonces, el escuchar no basta muchas veces con oír físicamente, sino con escuchar con el corazón, pensar y discernir para poder apartar lo importante de lo urgente y asumir con responsabilidad el desafío que me lleve a tomar una elección conforme a la voluntad de Dios. A eso se refiere cuando dice el que tiene oído, oiga. Por eso, en el hebreo, la palabra oír es sinónimo de obediencia. Y en ese sentido,
el aspecto obedecer tiene una importancia para Dios. El obedecer a Dios implica que yo escucho y pongo mi voluntad para hacer lo que Él desea. Por ejemplo, a través de la historia nos hemos dado cuenta cómo el ser humano es difícil en el sentido de sujetarse a la voluntad de Dios. Muchas veces, quizás sin tener clara la percepción de lo que está haciendo, lo toma tan trivial que no se da cuenta que está transgrediendo la voluntad de Dios, porque escuchar implica obedecer. En el libro del Éxodo, en el capítulo 16, dice la palabra de Dios, libro del Éxodo, capítulo número 16. Y dice el versículo número 16. Esto es lo que Jehová ha mandado en la voluntad directiva. Hablando acá del maná, el pan que caía del cielo. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Era una orden, un mandato, era la voluntad de Dios transmitida a través de Moisés, donde les decía que ninguno tendría que dejar nada para el siguiente día. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Nos damos cuenta cómo la palabra de Dios nos instruye que el pueblo escogido de Dios no se sujetaba. ¿Pero por qué no se sujetaba? Porque no ponía atención. Porque el mensaje entre el emisor y el receptor tenía una distorsión de forma tal que no lo obedecían porque no lo comprendían, porque no ponían atención, o porque eran irresponsables, porque no aceptaban el desafío y porque elegían no obedecerlo. Les dijo: no van a tomar, no va a dejar nada, no van a guardar para el siguiente día. Pero hubieron algunos muy vivos y dijeron: yo voy a guardar para mañana. Y se les engusanó y hedía el maná. Entonces ellos no aceptaban la voluntad de Dios. Dice en el verso 23:
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Oigan, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, el pueblo escuchaba, pero escuchaba físicamente, porque no discernía con el corazón, no pensaba que era importante obedecer a Dios. Ellos ponían primero su voluntad antes que la voluntad de Dios. Voy a pensar que eran insensatos, pero Dios lo que quería es que ellos fueran obedientes. ¿Por qué Dios está interesado en que nosotros seamos obedientes? Porque Él quiere bendecirnos. En Primera de Samuel, en el capítulo 10 y versículo 8, en Primera de Samuel, capítulo número 10 y versículo número 8, dice la palabra: luego bajará delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel, el profeta, le está hablando a Saúl para que lo espere en Gilgal, y ahí el profeta ha de ofrecer holocausto a Jehová. Y le dice, espérame 7 días. Pero en el capítulo número 13, ya cuando está ubicado en Gilgal, Saúl dice la palabra, versículo número 7, capítulo 13, versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal.
y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vea lo que acontece. Dios a través del profeta le da una orden, porque el rey, muy rey podía ser, pero no podía tomar la posición o el oficio del profeta. Y ya le había dicho: espérame en Gilgal 7 días y yo llegaré y yo ofreceré holocausto y después te diré qué es lo que tú tienes que hacer. Estaba claro, pero Saúl escuchó físicamente, no escuchó con el corazón, no supo discernir lo importante de lo urgente, no supo confiar en la palabra de Dios y saber que Dios estaba con él y no tener temor. Pero dice que todos estaban temblando ante los filisteos, y ahí estaba Saúl y se empezaban a ir, empezaban a desertar, y entonces Saúl entró en esa obstinación. No, tengo que ofrecer a Jehová holocausto, pero no le correspondía a él. Él solo tenía que obedecer la palabra. Pero ahora estaba tomando una responsabilidad ante el desafío que se presentaba. El pueblo se le iba, los filisteos venían, y él tomó la responsabilidad de manera equivocada y dijo: tráiganme holocaustos y voy a ofrecer holocaustos de paz a Jehová. Cuando llega Samuel: ¿qué has hecho?, le dice Samuel. Y le dice: es que tú no venías en el plazo. Pero si Samuel había dicho que iba a llegar, iba a llegar. Pero ¿qué aconteció? Aconteció que por la obstinación y por no obedecer la voz de Dios, su reino fue quitado. O sea, la importancia de obedecer a Dios lo vemos muy trivial. En este caso es anular el reino. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Si Dios fuera un Dios estricto, quizás ya nos hubiera nosotros fulminado. Dice en el capítulo número 15, versículo número 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden que Dios le estaba dando a Saúl. Es un Dios de oportunidades. Y le dice: ve y destruye a Amalec. Esa era la orden. Pero como que Saúl no escuchaba la voz de Dios de manera espiritual.
no discernía, él lo escuchaba físicamente. Y cuando escuchamos físicamente y no hacemos lo que nos ordenan, es como que no oigamos. Si el Señor me habla a través de su palabra y yo digo que oigo, pero no obedezco, es como que no oyera. Y dice el verso número 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y dice la palabra de Dios, versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vean lo que acontece acá. Samuel es encomendado por Dios para una misión. Tiene que acabar con todo lo de Amalec. Pero viene Saúl y perdona al rey Agag y perdona todo lo que es hermoso: vacas, corderos, ovejas, bajo el pretexto de que se lo va a ofrendar a Jehová. Samuel le dice: aunque eras pequeño delante de tus propios ojos, con todo y eso, Jehová no te ha ungido como rey. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros, como creyentes, nos comportamos como Samuel, porque no tenemos la percepción de la posición que ocupamos delante de Dios.
y nos vemos triviales, pero somos hijos del Rey, somos hijas del Rey. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad humana de obedecer a Dios. Pero la percepción no la tenemos. Somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no queremos. Muchos no quieren servir al Señor para pregonar las buenas nuevas de salvación, porque no tienen la percepción de la posición que ocupa, porque no comprenden el llamado de Dios y actúan irresponsablemente, porque empiezan a ver sus capacidades y dicen: yo no puedo ser líder, pero está viendo sus competencias. Pero no son sus competencias, no es la experiencia, es Dios obrando, porque lo que Dios quiere es obediencia. Lo demás lo hace Él. Dice: abre tu boca y yo la llenaré. Por eso decíamos al inicio, la disposición para poner mi voluntad a la orden del Señor. Y por eso Samuel le dice que Dios no se complace en sacrificios, sino en que le obedezcan. ¿Qué le costó a Saúl? Le quitaron el reino y se buscó uno mejor, Dios, uno que fuera conforme a su corazón, el rey David. Y entonces nos preguntamos: ¿pero qué quiere decir conforme al corazón de Dios? ¿Será que David era un hombre impecable? No. En su vida privada era un desastre. ¿Y por qué dice que era conforme al corazón de Dios? Porque todo lo que Dios le decía, él lo cumplía. Era obediente. Ahora, en su vida privada tuvo muchos desaciertos, pero él era obediente a Dios. En ese sentido, a Saúl le costó el reino. Entonces, lo que nos enseña la Escritura es cómo a través de la historia el ser humano ha sido rebelde. Pero ¿de dónde se origina esto? Esto se origina desde la creación. Y en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, tenemos la causa de que seamos desobedientes. La causa de que seamos rebeldes está expresado en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, dice la palabra, versículo número 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Quiere decir que primero formó al hombre y después el huerto del Edén, y puso al hombre en el huerto del Edén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el centro del huerto estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Es decir, Dios diseñó al hombre para vida eterna e iba a tomar del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente. Los planes de Dios no pueden ser interrumpidos por nadie. El hombre que Dios puso en el Edén para que lo cultivara, para que lo cuidara, falló porque desobedeció. La importancia de obedecer a Dios. Si él hubiera obedecido a Dios, entonces no hubiera muerte física y tuviéramos vida eterna, porque no hubiese habido pecado. Pero ¿qué es lo que aconteció? Dice la Escritura, capítulo 3, después de haber pecado, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que aconteció? Que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el Señor le dijo: puedes comer de todo fruto, de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Están hablando de una muerte espiritual. Y él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿comió de qué fruto? No es el fruto, sino la desobediencia a Dios. Dios le había dicho que no comiera. Esa era la voluntad directiva de Dios. No comerás. Pero obedeció a la voz de su mujer y no la voz de Dios. Entonces viene Dios y dice: el hombre ahora es como uno de nosotros, hablando de la Trinidad. Por lo tanto, que no alargue su mano para tomar del árbol de la vida, para que viva para siempre. Ahí está la importancia de obedecer a Dios. Y dice el versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué le costó la desobediencia? Que lo expulsaran del Edén, y puso querubines y puso una espada que se revolvía para que no tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Debido a qué? A la desobediencia. De ahí es el origen de que el hombre sea rebelde a la voluntad de Dios. Y actualmente lo sigue siendo. Actualmente no hay esa gratitud hacia el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros nos desvaciemos por la obra que Él nos ha encomendado, porque lo vemos muy trivial, cuando Él se entregó por completo por nosotros. No oímos la voz de Dios.
Me llama la atención el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es una orden, es un mandato, no es si quieren o no quieren, es una orden. Por tanto, id, es imperativo, y hacer discípulos. ¿Y a quién se lo está diciendo? A todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero no, el ser humano no oye, no comprende el privilegio que Dios está depositando en vasos de barro. Y debido a esto, hoy nos remitimos al versículo que leímos, Apocalipsis 2:7, y dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Cuando dice al que venciere, está hablando de volver al primer amor. ¿Qué implica vencer? Vencer implica que los que pertenecían a la iglesia de Efeso tenían primero que arrepentirse. Y luego de arrepentirse, tenían que hacer las primeras obras. Es decir, volver a su primer amor. Es decir, servir al Señor apasionadamente, sabiendo de que nuestros días son cortos. Entonces dice: al que venciere. ¿Quién va a vencer? El que se arrepiente, el que reconoce su decaimiento espiritual y que le ha fallado al Señor y que no ha escuchado su voz y que tiene que hacer como cuando se convirtió. Si recuerda, cuando usted se convirtió, su primer amor no lo dejaba estar inquieto, sino usted venía, se congregaba, adoraba a Dios, leía la palabra, estaba encendido, quería formar parte del ejército de salvación. Pero pasados X años, hoy ya ni vienen, ya ni se congregan, ya no quieren nada. ¿Sí? Pero quieren la vida eterna. Vea qué interesante y qué delicado es la obra de Dios. La importancia de obedecer a Dios. En ese sentido, para vencer tenemos que arrepentirnos. Pero no nos vamos a arrepentir si no escuchamos la voz de Dios con el corazón y pensamos para discernir entre lo importante de lo urgente y poder adquirir una responsabilidad que me permita enfrentar un desafío donde voy a elegir arrepentirme o no arrepentirme. Y aquí es donde sucede algo. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano a través de la historia, lo hemos visto, no ha tomado en cuenta la voluntad de Dios. Y cuando no tome en cuenta la voluntad de Dios, nos alejamos de Dios. Por eso acá, a esta iglesia, dice
Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Dios es un Dios de oportunidades. Hoy que vamos a iniciar un nuevo año, es de autoexaminarnos. ¿Cómo fue el 2025? ¿Cómo quiero que sea el 2026? Si voy a ser siempre el mismo. Que cuando me dicen, ¿y qué tal, hermano? ¿Y cómo le va en la iglesia? Más o menos. Hermano, ¿y cómo le va en la obra? Más o menos. Hermano, ¿y cómo le va en la familia? Más o menos. Hermano, ¿y qué? No es más ni es menos, es mediocre. Pero Dios no entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos mediocres, sino que Él nos ha exaltado para que seamos luz, para que seamos sal, para que honremos su nombre, para que exaltemos su grandeza. En ese sentido, dice la Escritura, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿A qué se refiere cuando dice que le va a dar a comer del árbol de la vida? Que Dios, en su plan eterno, Él va a restaurar el acceso al árbol de la vida que está cerrado y que están los querubines y que está una espada encendida evitando el acceso al árbol de la vida. Va a quitar esa espada para que el que venciere tenga acceso al árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Apocalipsis habla en sentido figurado. No lo podemos tomar literalmente. El árbol de la vida es la vida eterna. Eso dice el libro de Génesis. ¿Y quién es la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida eterna. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo número 5. Versículo número 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está en un jardín muy bello y hermoso, donde hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque Dios está allí, es su presencia. Entonces, lo que nos está diciendo, el cual está en medio del paraíso de Dios, es que como creyentes tenemos una lucha
una lucha constante, pero una lucha ¿contra qué? Contra la mediocridad espiritual. Si nosotros nos mantenemos apáticos espiritualmente, con anemia espiritual, difícilmente. Esta es una promesa. ¿Por qué? Estamos ausentes en el Señor. Para que se vuelva realidad, tenemos que estar presentes. El grano de trigo tiene que morir. Es decir, nosotros tenemos que morir físicamente para estar presentes en el Señor y que esta palabra cobre vida. Mientras tanto, seguimos en la expectativa, pero Dios demanda que nosotros seamos obedientes, que nos consagremos a Él, que vivamos para Él, que lo honremos a Él. Amén. Porque si no, dice, vendré y quitaré tu candelero, si no te arrepientes. Hermanos, un nuevo periodo. ¿Y qué pedimos cuando es el nuevo periodo? ¿Qué pedimos? Pedimos cosas urgentes, pero no importantes. No le decimos, Señor, concédeme que este 2026, si me da vida, yo pueda hacer lo mejor para ti. Señor, que yo pueda servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi entendimiento, Señor. Eso es importante. Lo urgente es todo lo que conlleva este mundo. Y empezamos, Señor, dame un mejor empleo. Señor, que este año tenga yo muchas bendiciones. Y nos vamos por lo urgente, pero no por lo importante, porque no podemos discernir la palabra de Dios. Y entonces vamos a ser fluctuantes. Pero dice la palabra de Dios que debemos de ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amados hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios nos ha de conceder la oportunidad de poder enderezar el rumbo de nuestra vida con base a lo importante y no a lo urgente. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Porque a través de su palabra, Señor, entendemos que debemos de poner nuestra voluntad bajo su voluntad a través de su palabra. Señor, permite que podamos discernir su palabra y ponerla por obra para la gloria de su nombre. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra tibieza espiritual. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra vana manera de vivir y le suplicamos que nos permita hacer la obra que usted nos demanda de manera apasionada. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dejo a mi hermano Alan Ernesto Rodas.